Sean bienvenidos ustedes, mis hermanos y amigos, a este programa. Aquí estamos en la intimidad de la amistad y de la relación con Dios, participando de los estudios de la epístola de Pablo a los Gálatas. Creo que es un estudio bien revelador, bien impresionante, y nos permite a nosotros entender el Evangelio de una manera mucho más profunda, viéndolo desde la perspectiva de los ataques que recibe y cómo Dios mismo nos da la luz para poder salir adelante sin caer en los peligros de la herejía o de volver atrás con lo que nosotros hemos aprendido. En el estudio anterior estudiamos la historia de Sara y Agar, en el sentido de que Pablo utiliza esos dos nombres como el ejemplo de la ley y la gracia. Agar era una esclava y tiene hijo esclavo. Y es comparada con el monte Sinaí, que es el monte de la ley. Y Sara es comparada con la nueva Jerusalén. Y es la gracia de Dios actuando allí. Este es el principio, y Pablo termina en el capítulo 4 diciéndonos que nosotros no somos hijos de ninguna esclava, ni somos esclavos del pecado, sino que somos libres por la obra de Jesucristo. Entonces, bajo este principio, vamos a dar comienzo al capítulo 5. El capítulo 5 lo vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15, y dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¡Qué versículo más fuerte! Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá para nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia en nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Qué tremendo versículo. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse los unos a los otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Muy bien. Yo puedo imaginarme la batalla que estaba ocurriendo ahora en Galacia. Cuando en la iglesia se ponen dos posiciones, entonces empieza un problema bastante serio. Unos, en este caso, unos siguen la fe en Cristo Jesús y los otros siguen la ley.
y pueden discutir y pueden alegar y todo lo que quieran, pero si no llegan a un acuerdo, esa iglesia está destinada a la muerte. Así que Pablo viene y por la autoridad que Dios le dio y por ser el padre espiritual de esas iglesias, empieza diciendo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. En el contexto general de la epístola, ser libre significa dejar atrás todo nivel de legalismo y caminar solamente por fe, creyéndole a Dios todas sus promesas. Cuando el apóstol Pablo está citando esto, nos está recordando a nosotros que la ley significa un yugo de esclavitud y que nosotros tenemos que caminar en la gracia. Y eso es absolutamente indispensable. Es decir, hay como un choque, no se pueden mezclar, como el agua y el aceite. Nosotros miramos entonces que lo que Dios nos está enseñando a nosotros aquí es un reto. Es un reto. Fíjense ustedes que aquí ocurren varias cosas. La primera cosa que yo miro es que al principio nos da una serie de enseñanzas y nos habla de la situación de lo que es vivir bajo la promesa y vivir bajo la ley. Y en base a eso nos da una enseñanza bastante fuerte, pero ahora viene y lo aplica a la vida. Y la aplicación a la vida es una de las cosas más importantes que Pablo hace. Y entonces nos dice, miren, ya conocen cuál es la verdad, ya conocen cuál es la realidad, así que tienen que decidir, háganse libres. Porque de lo contrario van a volver al yugo de la esclavitud. Qué importante es entonces ver que en la práctica nosotros tenemos que caminar con Jesucristo de una manera completa y plena. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar la ley. Permítanme detenerme aquí. Pablo está utilizando un argumento muy importante. Si yo me someto a la ley o a un aspecto de la ley por sometimiento, como la circuncisión es el ejemplo que se usa, si yo me someto a eso, entonces juntamente con eso estoy aceptando toda la ley. Por ejemplo, si alguien se va a los Estados Unidos y tiene que juramentar por el cumplimiento de las leyes del país, aunque se comprometa estrictamente a unas cuantas leyes, con la ley, con un pequeño detalle de la ley, está aceptando todo lo que va a ocurrir. Está aceptando toda la ley, lo acepta y no le queda otra. Igualmente Pablo nos está diciendo a nosotros, si ustedes aceptan una porción de la ley, automáticamente están aceptándolo todo. Por lo tanto, si se circuncidan, están volviendo otra vez al yugo de la ley. Si esto es así, entonces nosotros debemos darnos cuenta de la importancia que tiene el llamado que Pablo nos hace para que nosotros seamos correctos y justos en cuanto a la manera de funcionar. Es cierto, hay personas que se circuncidan por razones de higiene, pero si hay la circuncisión por razones de ley, entonces estamos negando a Cristo. Es tan fuerte Pablo con eso. Permítanme continuar porque Pablo mismo lo dice. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Fíjense ustedes qué interesante. Porque el que trata de volver a la ley y de cumplir a la ley, sencillamente, dice Pablo, han caído de la gracia.
No podemos nosotros tener ciertas actividades cristianas mezcladas con celebraciones judías. Permítanme darles un buen ejemplo de esto. Yo conozco mucha gente que por costumbre ya celebra la Pascua judía y tienen la cena pascual judía. Incluso hasta sacaron un pequeño folleto de cómo se hace esa cena pascual judía. No tiene nada que ver con lo que el libro del Éxodo dice. En vez del cordero compran pavo y comen algunas otras cosas. Pero lo que están haciendo es participando de algo que ya no tiene sentido. Déjenme explicarlo de esta manera. La Pascua judía es una buena celebración para el judío. Es decir, ellos recuerdan que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ese es un recordatorio para ellos muy significativo. Dios los hizo libres de la esclavitud egipcia, pero vinieron a ser esclavos de su propia ley. Aunque Dios les dio la ley por amor y para hacerlos crecer y para desarrollarlos y para ser un pueblo grande, inteligente y sabio, utilizaron la ley solo como un instrumento separado del autor de la ley. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno quiere obedecer ciertas cosas separado de Dios. La ventaja de la gracia es que aquí todo es unido con Dios. El cristianismo es una relación personal con Dios a través de Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo. Y nosotros podemos realizar grandes cosas porque el Señor Todopoderoso está con nosotros y va delante de nosotros. Pero volver atrás significa la destrucción de nuestra propia vida. ¿Cuánta gente se perdió en Guatemala y en todos los países? He escuchado en las noticias que en España los judaizantes están proliferando mucho. Y uno se queda preguntando, bueno, ¿por qué la gente anda tras nuevas novedades que le presentan una fe o una religión supuestamente muy inteligente? Hay que usar palabras hebreas, hay que saludarse de vocablos hebreos como Shalom, como Yeshua HaMashiach. Yo puedo ver un montón de situaciones así que están usando, pero oigan bien lo que Pablo dice. Nosotros, en cambio, está hablando de los cristianos, no de los que se echan atrás. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia de nuestra esperanza. Lo que no se ve, lo que dice la definición de Hebreos. Creemos lo que todavía no se ve. En Cristo Jesús de nada vale estar circuncidado o no estarlo. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Creo que es importante entender esto, porque estamos hablando concretamente de que sea la circuncisión o sea cualquier otro nivel de la ley, el hombre se esclaviza y se echa atrás y pierde lo que es. Pero en cambio los cristianos, dice, por la obra del Espíritu Santo y por la fe en Jesucristo, aguardamos la justicia de la esperanza. En Cristo no vale nada estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Creo que no puedo pasar por alto este versículo porque la fe mediante el amor es lo que mueve. Miren, muchísimas veces nuestras relaciones interpersonales no son guiadas por normas, sino por el amor. Yo cuido de mis hijos porque los amo.
Yo cuido de mi familia, de mi pareja, porque la amo. Es el amor lo que mueve mi vida. Es el amor lo que debe mover nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, esa relación con Dios mueve mi vida para hacer su perfecta voluntad, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, yo creo que un principio sencillo debemos saber. Si Dios es amor, tal como Juan nos lo repite infinidad de veces, si Dios es amor y Dios ha venido a habitar en nosotros, aunque hablemos de que el Espíritu Santo habita en nosotros, Juan 14, 21 y 23 nos recuerdan que en nosotros también están el Padre y el Hijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y entonces mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, habremos habitación en Él. Por lo tanto, yo puedo decir que la esencia misma es Dios habitando en nosotros. Eso es lo que guía nuestros pasos, el amor. Si Dios, que es amor, está en mí, la única manera que yo puedo manifestar que Dios vive en mí es amando como Él me amó, amando a mis semejantes, cuidando de unos de otros. Entonces eso es importante. Entonces Pablo vuelve otra vez al problema. Ya habló de cuál es nuestra posición. No participemos de las obras infructuosas de la ley. No practiquemos ninguna cosa de la ley como la circuncisión, porque el que lo hace ha abandonado a Cristo. Ahora viene y lo confronta con la situación. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó a ustedes para que dejaran de caminar en la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, el que los llamó. Si Dios está sacando o está llevando a la madurez al pueblo, y esto incluye a Israel, a aquellos que creen en Jesucristo, si Dios los está llevando a una situación de madurez espiritual, ¿por qué regresan? Entonces dice, el problema que se da es que un poco de levadura fermenta toda la masa. Lo voy a poner en palabras nuestras. Si aparece gente entre ustedes que está enseñando o viviendo una cosa diferente, o una ley diferente, entonces todos ustedes van a ser contaminados. La contaminación es un peligro. Así que Pablo dice, yo confío en el Señor y que ustedes no van a pensar de otra manera. En otras palabras está diciendo, a través de esta carta yo estoy seguro que ustedes van a volver al camino recto. Entonces, el que los perturba será castigado. Y sea quien sea, el castigo viene contra aquellos que están tratando de impedir que la obra de Dios se lleve a cabo tal como Dios la diseñó. Todas las alteraciones que no vienen de Él tienen que ser eliminadas de nuestra vida. ¿Qué pasó? Los judíos empiezan a perseguir cristianos. La persecución fue severa. Fue tan fuerte que los cristianos que estaban en Jerusalén, que eran miles, tuvieron que huir de su tierra, algunos que habían llegado de otros lugares, pero tuvieron que huir. El libro de los Hechos nos revela a nosotros que en Jerusalén solo se quedaron los apóstoles. Entonces toda la gente huyó. Gracias a Dios se fueron a fundar iglesias a otros lugares, pero bajo persecución. Más adelante viene la persecución del gobierno romano también, porque recordemos que Galacia y todo ese territorio de Asia Menor y Europa y todo estaba bajo el dominio romano. Entonces, así como Ismael y Agar persiguió a Isaac, así
los que viven en la ley quieren dañar a los que viven en la fe y en la gracia. Yo creo que aquí hay algo que se nota, es persecución. Es persecución. Y esa persecución sigue de una manera u otra. Dice, si ustedes creen que yo sigo las normas de la ley, yo estoy predicando la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué la gente se ofende por eso? Se ofenden por la muerte y la resurrección de Jesús. Y Pablo llega, anteriormente había dicho, van a ser severamente castigados. Pero ahora dice algo bastante fuerte, dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. El pueblo de Israel en la circuncisión practicaba, obviamente, la eliminación del prepucio. Pero cuando se habla de mutilación, se habla de la extirpación completa de los genitales del hombre. Y eso es una situación tremenda. En la antigüedad había una religión en cuyos sacerdotes se emasculaban, es la palabra correcta, y Pablo dice, debieran terminar como estos por estar haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, dice, yo les hablo porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creo que aquí viene una cosa bien interesante, ¿saben? El hecho de que seamos libres no justifica el pecado. El hecho de que seamos libres no justifica que participemos de maldad. El hecho de que seamos libres no justifica que nos odiemos unos a otros, ni que nos peleemos unos contra otros. Creo que el hecho es muy importante para nosotros porque cuando se habla de esto, esa libertad no es una libertad para pecar, sino es una libertad libres de pecado. La libertad, así como Israel lo proclamó libres de Egipto, nosotros proclamamos libres de pecado. Así que no podemos volver al pecado porque volver al pecado es volver a la esclavitud otra vez. No solo la ley produce esclavitud, también el pecado esclaviza. Así que Pablo llega a dar una afirmación que me parece a mí revolucionaria en su época y sigue siendo revolucionaria el día de hoy. Él dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Déjenme decirles, todos los 10 mandamientos, todas las leyes que se encuentran en el Pentateuco, todo lo que Dios reveló en todo eso, se resume en una sola palabra, amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Así que el que ama ha cumplido la ley. El que ama ha caminado con Dios. El que ama tiene a Dios en su corazón. Así que el centro de todas las cosas es el amor. Y nosotros debemos saber que el amor de Dios nos ha sido dado. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él viene a habitar en nosotros y lo primero que hace es ponerse a sí mismo, es decir, el amor habitando en nosotros. Dios nos llama a amar, es decir, a vivir para bendecir a todos los que nos rodeen. Por lo tanto, cuando hay problemas internos, como dice aquí Pablo en el último versículo 15, dice, si ustedes se siguen mordiendo y devorándose, tengan cuidado, porque van a acabar por destruirse los unos a los otros. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si alguien está dividido contra sí mismo, no permanece. Absolutamente no permanece. El amor une, el odio separa.
El amor une, las peleas separan. El amor une. El diablo nos llama a separarnos. Así que por lo tanto, voy a enfatizar una cosa. Voy a enfatizar el hecho de que el amor es el corazón de la gracia. La gracia funciona perfectamente cuando el amor de Dios está presente. Por amor, caminamos con Dios. El que le ama ha cumplido con todo. Padre, gracias infinitas por esta linda enseñanza y por esta oportunidad de conocer tu palabra más a fondo y conocer nuestra verdadera vida cristiana tal como la Biblia lo enseña. Señor, ayúdanos a caminar como a ti te agrada. En tus manos nos ponemos y pedimos, Señor, que todo nivel de odio, que todo nivel de división, que todo nivel de separación, que todo el rechazo de unos a otros desaparezca para que venga a ser sembrado el amor en medio de tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos.